esta imagen también que tiene que ver con el aeropuerto de Kabul, la desesperación de la gente por irse, por subirse a un avión y dejar Afganistán por miedo a muertes, a represalias, a masacres, a que en la calle directamente uno empiece a ver cuerpos de, de afganos allí. Es irse por miedo a quedarse sin nada e irte con lo opuesto. Sí. Julián Aguirre es especialista internacional, está con nosotros. Julián, ¿cómo te va? Un gusto. Hola, buenas tardes. El gusto es mío. ¿Qué tal? Julián, contextualizamos lo que estamos viendo en imágenes que nos impacta mucho. ¿Por qué hay esto, este pavor, este miedo por quedarse en Kabul? Bueno, eh, con respecto a estas imágenes que sin duda impresionan, como bien se relataba, el movimiento talibán tiene un largo historial tras de sí de un ejercicio sumamente autoritario del poder, arraigado en una visión particularmente tradicionalista y conservadora acerca del modelo de sociedad que buscaron y buscan construir, a pesar de que en distintas conversaciones y mesas de diálogo diplomáticas, representantes del movimiento talibán afirman estar dispuestos a mostrar un manejo más pragmático y más suave de lo que supieron hacer cuando controlaron la mayor parte del país antes del 2001. Ujú. Sin duda, en la memoria de buena parte de la población queda retazos de muchas veces el ejercicio en ocasiones brutal con el que se manejaron, que si bien muchas veces la cuestión referida a los derechos y estatus de la mujer afgana en la sociedad, en el espacio público, en su participación y su rol en la sociedad, suelen ser los más llamativos, como bien se marcaba, el ejercicio autoritario del poder y las medidas restrictivas y represivas en materia cultural, en materia de derechos civiles y demás, se extendían al conjunto de la sociedad afgana. Digo, ¿no? No solamente nos estamos hablando de algo que concierne a las mujeres, aunque sin duda la situación que ellas se enfrentan es algo sumamente crítico y frágil, también muchos hombres fueron objeto de las políticas culturales represivas. Digo, había una condena al consumo de música, a la práctica de ciertos deportes, a la manifestación de disenso, ¿no? de oposición. Y a lo largo de estos años, mientras el movimiento talibán formaba una insurgencia que se oponía, que se opuso con las armas al control por parte del gobierno central afgano, así como a la presencia de tropas extranjeras, también en su haber hay atentados contra blancos civiles, hay amenazas y asesinatos de periodistas, de políticos locales, de militantes por derechos humanos o de activistas por los derechos de mujeres o por los derechos de las minorías étnicas, religiosas o de otras identidades. Esto es importante señalarlo porque más allá de que siempre lo que llega a nosotros suelen ser los posicionamientos y las palabras o los dichos de referentes de afuera, de referentes internacionales, en estos 20 años, e incluso me atrevería a decir que en las décadas anteriores también, hay una larga experiencia de organizaciones sociales, de ONGs, de movimientos civiles afganos, con una fuerte participación de las mujeres, que por supuesto hoy, como relataba tu colega, Ujú. se encuentran ante la incertidumbre y una amenaza real de represalias. ¿Por Claro. qué? Porque la ofensiva talibán, que en cuestión de días trajo consigo el derrumbe de las instituciones del gobierno central afgano y la huida del gobierno que abandonó el país este fin de semana, el presidente junto a parte de su comitiva y su familia, que se presume están, según algunas versiones, Tayikistán. en Tayikistán, otras versiones dicen que es Uzbekistán, esos son dos países vecinos al norte de Afganistán. Hay que entender que, por un lado, tanto la presencia extranjera, la ocupación por parte de la operación de la OTAN en Afganistán como el gobierno central, se apoyaban en un enorme aparato civil, administrativo, burocrático, que incluía traductores, incluye personal público, administrativo, Claro, todos incluye todo tipo pueden de creer trabajadores que las que represalias hoy, pueden ir para hacia ellos también. Ahora, claro, Julián, cuando uno dice, bueno, los talibanes, ¿cuántos son? ¿Es una porción grande de los afganos? ¿Son una mayoría? bueno, ¿O es una minoría pero está muy armada? ¿De dónde sacan las armas? ¿Dónde tiene el poder económico el talibán?
Difícilmente diría, es complejo hablar de una mayoría en un país como Afganistán. ¿Por qué? Porque es un país marcado por una fragmentación cultural, se hablan varios idiomas, hay varias etnias y comunidades culturales. La cuestión de la identidad nacional, de una cohesión nacional, es algo más complejo que hablar, que acá uno podría decidir dentro de la diversidad que es Argentina, somos argentinos y argentinas. En Claro. Afganistán es mucho más complejo. Hay un mayor arraigo de identidades locales, tribales, comunitarias, culturales, etnias. Hay una comunidad de ellas que es la más numerosa, que es la Pashtun, que sin embargo está lejos de ser una mayoría. Los talibán, el movimiento talibán, construyó su arraigo social, su base social de apoyo mayormente entre esta etnia. Y muchas veces ha sabido usar con mucha habilidad las lógicas tradicionales de lealtades, de acuerdos entre comunidades, ha sabido muchas veces condicionar el juego político. Muchas veces, en ocasiones, más allá de no controlar las ciudades, el movimiento talibán era sumamente fuerte en las poblaciones rurales de un país donde cerca del 70% de la población habita en poblaciones rurales, lo cual no es nada menor. Los talibanes se hicieron fuertes, sobre todo en las regiones y provincias que se encuentran a lo largo de la frontera entre Afganistán y Pakistán. De hecho, el nacimiento Por el de, terreno, porque son difíciles de ubicar. sacando provecho de una geografía sumamente complicada para cualquier Estado y cualquier fuerza militar de controlarla. Es una geografía de valles, montañas, quebradas, que quien tiene conocimiento local cuenta con una gran ventaja que a lo mejor la superioridad tecnológica o militar Mirá no vos. logra suplir, ¿no? Y los talibanes se hicieron fuertes ahí. A lo largo de los años 90 construyeron sus bases sociales, sus redes de lealtad, de afinidades, y muchas veces también recurriendo a tácticas de intimidación, de chantaje o de terror contra quienes buscaban oponérseles. Ahora bien, si bien el movimiento talibán está lejos de ser una mayoría, claramente ha sabido sacar provecho del caos, de la desidia, de la incapacidad del Estado central afgano para construir su legitimidad, para afianzar su poder, de la humillación o del desencanto o de la oposición a la presencia de fuerzas extranjeras, y los talibanes han sabido aprovechar eso quizás para situarse nuevamente como la facción más fuerte entre las distintas facciones ¿Y de políticas dónde y tienen armadas poder a lo largo económico? del país. El movimiento talibán Sí. hoy en día, bueno, es complejo, hay varios estudios, por supuesto que es algo complejo de estudiar a ciencia cierta, pero bueno, por un lado hay varias fuentes de financiamiento que se estructuran a lo largo de lo que uno llamaría las economías ilegales, ¿no? Tráfico Tráfico de drogas, armas, de drogas, secuestros, de drogas, de extorsivos. armas, pero también, por ejemplo, el control de centros administrativos. En estos últimos meses, el control de varios puntos de frontera les permite a los talibanes acceder, por ejemplo, a recursos de aduana, al cobro de, por ejemplo, derechos de exportación e importación a transportistas, al cobro de Un peaje, digamos. protección, al cobro de protección a comerciantes, a políticos locales y demás. Y sin duda también redes de financiamiento más complejas que están asociadas al lavado de dinero, que están asociadas a donantes privados, están asociadas a lazos que el movimiento supo construir en el pasado con distintos servicios de inteligencia. Hay elementos de servicios de inteligencia en el vecino Pakistán que fueron instrumentales para que el talibán construyera la fuerza que supo construir en el pasado. Recordemos que Afganistán ha estado en el centro de muchas disputas y competencias geopolíticas que han involucrado a muchas potencias. La Unión Soviética intervino en Afganistán en los años 80, una ocupación que duró 10 años sin traer resultados, que acabó teniendo un desarrollo muy similar al que tuvo la presencia estadounidense en la actualidad. Esa ocupación fue enfrentada por una diversidad de grupos insurgentes que fueron en parte financiados y respaldados por Pakistán, Arabia Saudita, y detrás de ellos también participó Estados Unidos. Las lógicas de la Guerra Fría, donde el Claro, enemigo de tu pero por enemigo era tu ejemplo, amigo. ¿Afganistán tiene algún interés patrimonial para una potencia mundial como Rusia o Estados Unidos? Principalmente los intereses son, por un lado, de seguridad, ¿no? Eso es algo que hoy en día genera mucha incertidumbre, la posibilidad de que el poderío de los talibán extienda la inseguridad o genere una nueva proliferación de grupos armados insurgentes o refuerce a los que ya existen en la región. Busquen un mapa, Afganistán está al oeste de Afganistán está Irán, al este de Afganistán está China, al norte de Afganistán están las ex repúblicas soviéticas y más allá está Rusia.
Al sur de Afganistán está Pakistán y la India. Afganistán está en el corazón de un centro estratégico, donde aún si no tiene recursos naturales, como puede ser, por ejemplo, el petróleo, que fue durante mucho tiempo un principio, un recurso motivador de conflictos, su sola ubicación es estratégica. Piensen en el proyecto de la llamada Ruta de la Seda, con el que China busca unir a través de grandes proyectos de infraestructura sus ciudades con la Unión Europea. Afganistán está ahí. Afganistán está ahí. Y eso genera muchas, no solo se inserta en una dinámica de competencia, sino que genera mucha incertidumbre entre todos estos posibles interesados. Otro factor de inestabilidad, de incertidumbre, es pues, la posible oleada de refugiados que se genere. Ustedes están viendo las imágenes de la muchedumbre que se abalanza sobre el aeropuerto de Kabul y sin duda cientos de miles de personas más que deben estar quizás a lo mejor pensando en la posibilidad de ir a las fronteras. Estamos hablando de que posiblemente esta situación genere una nueva oleada de refugiados con todo lo que eso significa en materia de derechos humanos, costos humanitarios, presión sobre los estados que han de recibir a esos refugiados, la mayor parte de los cuales hoy en día reside en Irán, en Pakistán, una importante comunidad en Turquía, y también colectividades que intentan llegar hasta la Unión Europea. Entonces, en este muy intrincado red de disputas entre intereses geopolíticos, entre potencias rivales y demás, los talibanes han sabido sacar provecho, capitalizar el descontento con una ocupación extranjera, el descontento con un gobierno central incapaz de proveer siquiera servicios básicos, conforta a su población, y se han mostrado ellos como quizás una garantía de orden, de un orden brutal, represivo, con un ejercicio autoritario, sí. Pero lamentablemente, en un país que ha vivido 50 años consecutivos de violencia política, de intervenciones extranjeras, de guerras civiles entre facciones, muchas veces ellos también proclaman esta idea. Venimos a imponer un orden. El orden, por sobre todas las cosas. Claro, se entiende. Mal que les pese a quienes están alrededor. Se entiende. Julián, muchísimas gracias por charlar.